de sí mismo, yo muero. Porque cuando muere ya no está ahí. O sea, al ser al que le llega la muerte, ya no está más ahí para decirlo, para experimentarlo. ¿El argumento de Epicuro? No, porque no es como... No estaría pensada como término, esto lo voy a desarrollar, sino que el morir tiene que ver con esto de que ingresó en la vida y es como una potencia que acompaña los acontecimientos de la vida. No estaría por fuera. Yo no estoy ahí para recibirlo. ¿Por qué no está ahí? Porque ya se murió. Estamos hablando de que ya se murió o en el momento de la muerte. Yo muerta, ¿no? En el momento que está bien. Claro, pero para que eso sea cierto tiene que estar muerto. No, vos estás hasta el último momento, pero el momento que te moriste es cuando ya no estás. Sí, es la definición de la muerte. Claro. Si vos estás, no te moriste. Te estás por morir, estás muy cerca, estás súper cerca, estás infinitamente cerca. Pero en el momento que estás ya no estás. Sería como la desaparición física de Salvo la que, persona. vos decís, haya una visión cristiana, decís vos. Sería la única opción. Como en las películas, viste que se muere y se queda desde afuera. Sería suponer que el muerto diga, yo estoy muerto. A eso me refería. Como el señor Valdemar. Nadie puede decir yo estoy muerto. Bueno, pone un... Estaba pensando en una frase de Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, Sí. que dice, Adriano, quiero entrar a la muerte con los ojos abiertos, punto, pero no puedo, no puedo. Pero hay una Claro, sí, decir, pero... Aclaremos que esto para Blanchot es bueno en el sentido conceptual. O sea, esa imposibilidad es la que abre. La idea es, sí. O sea, la idea de querer entrar, el deseo de querer entrar es la idea que es mi muerte y quién mejor que yo para conocerla. Como el que dice es mi obra y quién mejor que yo para entenderla. Pero cuando lográs romper con eso, entras en la posta, en la que se trata. Incluso puede tener que ver con esto de aceptación de Heidegger, de abrirse, esta idea de abrir los ojos. O sea, te abre un nuevo universo. O sea, cuando salís de tu persona y salís de tu cosa con la muerte tuya, en ese momento se te abre el universo. Sí. No, decía la frase esa, pero bueno. Entonces, el morir, que sería el verbo, y la muerte es lo que sería el acontecimiento que pertenece a la vida. Porque el morir en realidad no es un acontecimiento, no es un evento, no puede ser parte de la vida. Entonces, esto lo explica Blanchot cuando analiza el tema del suicidio y dice que el suicidio se confunde, ¿por qué? Porque tiene esta idea de proyección, de acción, de actividad sobre la muerte, que es algo que no se puede dominar. Entonces confunde las dos muertes, piensa que generando su propia muerte va a alcanzar la muerte que quiere, que es la muerte secreta, que es la que se sustrae, esta idea del acontecimiento que su realización no puede realizar. Siguiente, entonces la pregunta que podríamos plantear es, ¿se trata de una muerte auténtica y de una muerte inauténtica o de una muerte propia? O sea, ¿es lo mismo otra vez? ¿Qué dice Heidegger? Claro. Al final muy nazi, pero le tomamos las ideas, ¿eh? ¿Qué? ¡No! Le vamos a mostrar que estaba equivocado. Vamos a mostrar que estaba equivocado. Okay. Siguiente. Bueno, entonces, la doble muerte. Y la cita está buena. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Cómo se encontró? ¿Cuál es la personal y impersonal? Mira que está dentro de la cabeza. Y ahora venía una cita larga. Pero habíamos dicho que citas, ¿no? Bueno, pero entonces, esta idea de que el morir es un acontecimiento que no se puede realizar. Y entonces dice, es un salto, es la profundidad vacía del más allá. Supone una inversión radical por la cual la muerte, que era la forma más extrema de mi poder, no solo se convierte en lo que me despoja, que me saca el poder, etcétera, sino que se convierte en lo que no tiene relación conmigo ni poder sobre mí. Esa es la frase que cita Deleuze. Lo que está
desprovisto de toda posibilidad, la irrealidad de lo indefinido. No es el pasaje irreversible más allá del cual no habría retorno, sino que es lo que no se realiza, lo interminable y lo incesante. Entonces acá tenemos como una crítica a la idea de la posibilidad y se la reemplaza por la idea de un poder, que aparecía también cuando hace el análisis de Kafka, con la idea de el poder morir contento, que según Kafka es lo que le permite escribir, etc. Entonces, bueno, porque teníamos que eso de asumirlo como posibilidad quería decir que había que angustiarse, digamos, o sea, la manera en la cual se asume la muerte como el momento de realización que no se puede completar, pero que completaría el sentido, producía la angustia para Heidegger. Y la manera impropia era la de como la indiferencia, ¿no? La tranquilidad o el miedo incluso, pero este tipo de maneras de enfrentarse. Entonces, el siguiente momento. Eso era como para ilustrar las dos cosas. Entonces, bueno, en realidad hay un texto de Noelia Billy, que es quien estudia Blanchot en Puan, que explica que el enfrentamiento de Blanchot con Heidegger se da a través de el análisis que hace Blanchot de la obra de Rilke. Como que a Rilke se lo suele asociar con lecturas existencialistas, como con los planteos de Heidegger, y lo que dice Noelia es que a través de su análisis de Rilke se ve esta idea de lo que Blanchot le critica a Heidegger. Entonces, ¿qué apellido tiene Noelia? Billy. Doble L, B larga y doble L y latina. Que está re bueno ese texto y explica todo re mejor que... Una vez, Noelia Billy es muy buena. Sí. Bueno, y entonces la idea es que en Rilke, en su obra, tenemos dos momentos. Hay un momento que es el morir fiel a sí mismo y un segundo momento que sería el morir fiel a la muerte. El morir fiel a sí mismo tendría que ver con esta idea de la propiedad. Lo que dice Blanchot es que Rilke está desesperado por la modernización, la vida urbana, la homogenización, esta idea de que la muerte tiene que proveerle la singularidad. Entonces esa angustia de estar sumido en el anonimato, en lo cotidiano, que sería como lo inauténtico, lo lleva a buscar a través de su obra, sus poemas, como una purificación de la muerte, que sería otra vez una actividad a través de la cual se produce la apertura y se da como lo propio, una muerte que le tenga sentido con lo que él hace, etc. Entonces estaría el pasaje de la angustia del se muere, que se entiende que es se muere una impersonalidad mala, o lo banal, lo que hablábamos antes, claro, ¿Qué va a ser? de lo cotidiano, que se entiende como lo impersonal, como lo que homogeniza, etc., a la esperanza del yo muero. Y en esta idea de lo propio, como que al final, en última instancia, lo que importa es la muerte del yo. Por eso se podría pensar el tema también de Heidegger y los nazis. Como que siendo tan crítico del sujeto moderno, como que en última instancia parece que hay como un resabio ahí donde lo más importante es la muerte de la propia y el sentido de que sea propio. Sí, quizás agarra a un heideggeriano y me mata con todo lo que estoy haciendo. Pablo está ahí para objetar cosas. Heideggeriano. Hacer saludo. Bueno, pero Pablo es muy capaz de hacer muchas objeciones que no está haciendo. Bueno, entonces pasamos. Ahora, bueno, esta es la idea de las ciudades y... Están todos diciendo, y no, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, somos todos iguales. Con este clima, con esta humedad. Bueno. ¿Hay otra ciudad?
otra ciudad. Y se nos perdió una ciudad, ¿no? Sí, se nos perdió una ciudad que estaba ahí. Oh. Y después, siguiente. Entonces, el giro inesperado que dice Blanchot que sucede cuando Rilke tiene esta idea de alcanzar como la verdad de la muerte y purificarla y ser fiel a la verdadera potencia de la muerte, es que lo que encuentra es que se deshace como el yo, que sus intentos revelan que el secreto de la muerte sería ese vacío que no está en las otras concepciones. O sea, lo que no puede apresar y no puede... Es la grieta del yo, entonces, la muerte. Es la grieta del yo. Más o menos. Sí, quizás se vuelve todo como muchas maneras de decir lo mismo, que es la disolución del yo, la disolución de la idea de actividad, de lo que se puede proyectar, y esta idea de acontecimiento que no se puede realizar. Entonces va a tener también, bueno, pero también tiene este carácter de lo indeterminado, como que esa potencia que ingresó en la vida y que la transforma, como que va rompiendo sus formas, digamos. Siguiente, que estaba la muerte asediando. Siguiente. Entonces, esta potencia de la que hace depender todo, desprendida del momento en que tiene la realidad del último instante, se le escapa y nos escapa constantemente. Es la inevitable pero inaccesible muerte. Es el abismo del presente, el tiempo sin presente con el cual no mantengo relación alguna, hacia lo que no puedo lanzarme. Y acá vemos cómo se vuelca a el tema del tiempo. ¿Esto es Blanchot? Esto es Blanchot y es también la parte que cita Deleuze. El tiempo sin presente, respecto a la síntesis del presente, que contábamos recién. Claro, que tiene que ver con la idea del acontecimiento, como lo que se sustrae al poder, lo que se hace detrás de la espalda, ese tipo de cosas lo va a relacionar Deleuze un poco. Entonces, bueno, entonces, lo impersonal de lo que habla Blanchot no se confundiría con ese impersonal malo del se muere cotidiano, o sea, esto de las ciudades, de la serialización y la idea de que somos todos iguales, etc. O sea, lo que Heidegger criticaba. Heidegger decía, Claro, la muerte nos permite salir de ese ser cotidiano que nos pone en la rutina, nos automatiza, nos transforma a todos, que sería, figuras claro, grises, etcétera, etcétera. La muerte nos saca de eso. Y él te dice, sí, no, yo leo lo impersonal en otro sentido. en un sentido del cual no hay que escaparse, No hay que escapar. sino Hay que como abrazarlo. potencia. Porque no se lo No, puede abrazar. como porque es potencia impersonal. de disolución que rompe lo que se tiene que romper para que la vida... Perdón, y es un impersonal que no homogeneiza justamente, ¿no? Claro, esa no. es la diferencia, ¿no? Me parece Sí. que mete una yo. No es un impersonal de bueno, Sí, da igual, exactamente. total. Es un impersonal donde no somos todos iguales. Es decir, es una impersonalidad que está cargada de potencias y de diferencias. Y claro, cuando Deleuze lo piense o cuando lo retome, lo va a pensar así, como el lugar en el que hormigan las diferencias, ese tipo de cosas. Y bueno, la idea del tiempo, que bueno, un poco vamos a seguir hablando después. Podríamos continuar. Bueno, y ahora una serie de ejemplos literarios. Ya que hoy no tenemos cine, pero tenemos un par de momentos literarios. Este es Artaud, este es un autorretrato, Artaud, que se dibujó Me quedo a igual. sí mismo. Está bastante bien. No sé quiénes son sus sujetos larvarios. Bueno, Artaud tiene un libro que se llama El arte y la muerte, justamente, y escribe algunas cosas que van muy al corazón de esta concepción impersonal de la muerte que estaba presentando Sol recién y que la que Deleuze se va a agarrar, ¿no? Y lo trae a los temas que nos interesan. Así que voy a leer un pedacito de... Si no vas a hablar de la reemplaza, no puedo sentar. No voy a leer. Comienza Artaud preguntando: ¿quién, en el seno de ciertas angustias, en el fondo de algunos sueños, no conoció a la muerte como una sensación destructora
y maravillosa, con la que nada puede compararse en el orden del espíritu. Destructora y maravillosa. Un poco más abajo, ese soplo que se suspende es el último, realmente el último. Ya es tiempo de hacer sus cuentas. Ha llegado el minuto tan temido, tan pavoroso. Y es cierto que no va a morir. Uno espía y regula su aliento. Y el tiempo inmenso rompe por completo en su límite. El tiempo inmenso rompe por completo en su límite. En una resolución donde no puede dejar de disolverse sin producir huellas. Hueso de perro, revienta. Y bien se sabe que tu pensamiento no ha sido consumado. Sucedió lo peor. Estamos atravesando dificultades. La muerte. La muerte de Que no la... me quisieron creer. Lo que pasa es que lo no. de Yo la dije, batería. mirá, ojo, que anda mal, que se apaga. El último, que había funcionado el último. Bueno, igual podemos leer las partes, fragmentos que tenemos mientras se restablece Los inconvenientes técnicos. Entonces decía Artaud, ¿no? La experiencia hasta de la muerte, el tiempo inmenso rompe por completo su límite. Esto a los que vinieron la vez pasada les habrá resonado un poco, supongo. Hueso de perro revienta, y bien se sabe que tu pensamiento no ha sido consumado, terminado, y en cualquier sentido que busques, todavía no has empezado a pensar. Todavía no has empezado a pensar, y Artaud marca, en cursivas, la palabra empezado. No empezaste a pensar, estás ahí, ¿no? Por empezar a pensar. Y dice también, afirmo y me aferro a la idea de que la muerte no está fuera del campo del espíritu, que dentro de ciertos límites es cognoscible y aprehensible por cierta sensibilidad. En el orden de las cosas escritas, todo cuanto abandona el campo de la percepción ordenada y clara, todo cuanto apunta a crear una inversión de las apariencias, a introducir una duda sobre la posición de las imágenes del espíritu entre sí, todo cuanto provoca la confusión sin destruir la fuerza del pensamiento surgente, todo cuanto invierte las relaciones de las cosas, dando al pensamiento perturbado un aspecto mucho más grande de verdad y violencia, todo eso nos pone en relación con estados más afinados del espíritu, en el seno de los cuales se expresa la muerte. La muerte, la buena muerte, ¿no? La muerte impersonal que estamos tratando de empezar a vislumbrar acá. Bueno, ¿Quién viene? y ahora venía yo, supongo. Viene Blanchot, Que no sé, también veamos. Blanchot. ¿Qué dice ¿Qué dice? Tenemos que aparecer otras caras, porque a medida que vamos cambiando de ejemplo. Se va. ¿Ese es Blanchot? Caras. Ese es Blanchot. Blanchot. Ah, bien. De viejito. Parece, De viejito. sí. Parece más gordo. Sí, vivió un montón Blanchot. Paradójica. Bueno. Para joderlo. Entonces seguir acá. Bueno, y hay un cuento de Blanchot que se llama El instante de mi muerte, que es de 1994, o sea, es como del final de su producción, que Sí, se murió al final, ¿no? se murió, como antes estaba la Pero la personal, no era. pero no se murió también. No sé. Siempre estuvo O muerto. ya Se estaba murió. muerto, está esa idea de que ya estaba muerto. te Eso yo no lo entiendo tanto. Bien, Bueno, cuestión que escribe un cuento que se llama El instante de mi muerte, que parecería ser autobiográfico, pero no se sabe muy bien, en el cual hay un joven que se enfrenta como al fusilamiento de un ejército nazi y se enfrenta como con esta actitud heroica, ¿no? En un principio, y está preocupado porque no lo vean los familiares, qué sé yo, y llega a estar seguro de que lo van a fusilar. Y en ese momento dice lo siguiente, dice que, a ver, un sentimiento de ligereza, o sea, el narrador narra en tercera persona, un sentimiento de ligereza extraordinaria, una especie de beatitud, nada feliz sin embargo, alegría soberana, el encuentro de la muerte con la muerte. En su lugar no trataré de analizar ese sentimiento de ligereza, quizás él era súbitamente invencible, muerto inmortal. Quizás el éxtasis, más bien el sentimiento de compasión por la humanidad sufriente, la dicha de no ser inmortal ni eterno. Desde entonces él estuvo ligado a la muerte por una amistad subrepticia.
Entonces aparece acá esta idea de como un sentimiento de, bueno, la noción de beatitud, que a Deleuze le gusta y que es tan espinosa y que hay que ver qué conexiones se pueden hacer ahí, pero la idea de una amistad, de una cercanía con la muerte que ingresa en su vida en ese momento y que además modifica su percepción. Él es como que empieza a ver a partir de eso todas las atrocidades de la guerra, que sobreviven los señores y nada más, y los castillos. Y entonces... La dicha no es una cosa alegre. No, y esto de ni mortal ni inmortal, como que no... lo de la imposibilidad, como esto de que no se queda en las oposiciones. Eso pensaba. Bueno, y entonces al final del cuento dice: permanecía, sin embargo, el sentimiento de ligereza que yo no sabría traducir. Liberado de la vida, el infinito que se abre, ni felicidad ni infelicidad, ni la ausencia de temor y quizás ya el paso más allá, que ese es el título de una obra de otra obra de Deleuze. Entonces, yo sé, imagino que ese sentimiento inanalizable cambió lo que le quedaba de la existencia. Entonces está esa idea de la amistad y la cercanía y cómo eso ingresa en su vida y lo modifica, su sensibilidad, esas cosas. Siguiente. Ahí está Dickens. Bien. Sí, prepara. Bueno, entonces, después otro ejemplo literario es una obra de Charles Dickens que se llama El amigo común. Esta obra la cita Deleuze en un texto muy serio que se llama La inmanencia de una vida, que es con el que cierra su producción filosófica y su vida. Y entonces en un momento, es muy cortito esto, en un momento cuenta, bueno, en un momento de esta obra está este ser muy malvado, Riderhood, que se hayan leído la novela, sabrán que es un ser realmente despreciable, tiene todas las miserias y maldades y crueldades humanas unidas en una persona, pero hay un momento en el cual está moribundo, está por morir, vienen todos a tratar de ayudarlo, está todo el mundo desesperado por salvarlo, por poder rescatarlo, hasta que de pronto, bueno, como es a veces, cuando está por morir, pero no se muere, como este personaje, empieza a revivir, y cuando empieza a revivir, empieza a hacer esas cosas de canalla que tiene, para a todo el mundo que lo había ayudado, qué sé yo, y todo el mundo se empieza a alejar. O sea, en el momento que estaba muriendo, todo se acerca, y en el momento en el cual se recupera, todos se vuelven a alejar. Esta es la idea que Deleuze rescata y dice: entre su vida y su muerte hay un momento que no es más que una vida jugando con la muerte. Y esto creo que la gente quiere salvar. La gente no quiere salvar a la persona Riderhood, nadie querría ser, todo el mundo sabe que el mundo va a ser mejor sin él, pero ya no es él. Lo que están tratando de salvar es esa vida que está jugando con la muerte entre las dos cosas. Como esas escenas en las películas cuando el malhechor se está por caer del precipicio y el buen... Sí, pero eso siempre terminó mal. Bueno, termina O sea, el moralismo de los superhéroes es cuando el malo se está por morir, matarlo. Claramente ese es el mensaje. La moraleja. Bueno, y teníamos una más. ¿Tenemos uno más? Que ahora no. Perdí mi. Y no podemos más. Página. El entrañable Juan Jacobo Rousseau tuvo una experiencia cercana a la muerte. Que luego relata. Pero se pierde la poesía mágica del. Bueno, la idea es que él está caminando por el pueblo y de repente se corre, ve que la gente se corre, no llega a ver bien por qué, se le viene un carro encima, lo tira al piso, se golpea, no sabemos bien qué, pero queda inconsciente un tiempo, ¿no? Y él narra después cómo vuelve a su conciencia, digamos, y lo que cuenta es cómo en ese momento él pierde toda noción de su individualidad, ¿no? Y dice cosas, no recuerdo todas, pero por ejemplo, veía manar mi sangre como quien ve fluir un arroyo, por ejemplo, ¿no? No sentía ningún dolor ni preocupación y sentía a su vez, bueno, junto con esta pérdida de la individualidad,
un ¿Estás plan. rompiendo el equipamiento de la librería que traes gentilmente? Está bien. Junto con esta pérdida de la individualidad y de la identidad, ¿no? y de esta sensación de la dispersión de las cosas en torno a él, y que nada le pertenecía porque él no estaba, ¿no? Era como una pura sensibilidad ahí, una vida justamente, ¿no? Entre la vida y la muerte, una vida impersonal, y bueno, y lo narra como una experiencia de beatitud y de un placer no conocido por ninguna de las cuestiones a las que lo había llevado su vida, que parece que fue muy frugal, ¿no? Y que tenía muchos Lo interesante de esto es que placeres carnales. yo quizás no sería como estos autores. Bueno, Dickens Autor también es un clásico, autor extraño no es, o sea, no es que solamente agarran la obra de 3 o 4 autores de su época, sino que podemos encontrar esta noción, podemos deconstruir el discurso occidental y ver que hay siempre una... Aparece esa muerte. Esa muerte esa aparece. idea de Blanchot que está ahí siempre como... Hay una también que no usamos, pero de Montaigne, muy cercano a Rousseau, también francés, y que le sucede más o menos lo mismo. Tiene un accidente, pierde la conciencia y luego intenta narrar cómo va recuperando su conciencia, y es un texto muy similar, donde él lo que cuenta es, bueno, mis dolores, mis pensamientos, las cosas que me ocurrían, en realidad no me las podía apropiar, ¿no? Me las apropié después, cuando volví en mí, pero en ese momento todo ocurría, ¿no? Pequeñas destellos, singularidades, pequeñas intensidades totalmente despersonalizadas, ¿no? Hasta que, bueno, volví en mí, pude recomponer mi yo, decir, me pasó esto, entonces me siento y lo escribo, ¿no? Pero bueno, justamente es lo paradójico, esta imposibilidad de intentar narrar algo que en realidad es inenarrable porque la narración implica ¿no? la posición del narrador. Bueno, ahí seguramente haya muchísimos ejemplos más en la literatura. Estos son algunos. Bueno, Me tomo ¿cómo- ¡Vamos! ¡Sí! Oh. ¡Por fin esta placa! Deleuze. Volvemos. ¿Cómo recupera Deleuze estas ideas? O sea, bueno, va a mantener la idea de que la muerte es un suceso brutal y exterior que encontrábamos en Spinoza, pero también plantea la idea del instinto de muerte, la muerte como una instancia trascendental. ¿Qué sería esa tendencia que tiene que ver con la disolución, digamos, para decirlo resumiendo? Querida desde adentro, la muerte que llega siempre desde afuera bajo otra figura, pasiva, accidental. El suicidio es la tentativa de adecuar y hacer coincidir esas dos caras que se evaden, pero los bordes no se unen. Cada muerte sigue siendo doble. Protesta del individuo que nunca se ha reconocido en los límites del yo. Entonces es nuevamente esta idea, y bueno, entonces a lo que volvíamos, retomando la idea de lo impersonal que no sería, lo banal y lo cotidiano, para Deleuze ahí, cuando habla del esplendor del ser y todo eso, tiene que ver con dónde las diferencias hormiguean. Sí, que tiene mucho que ver con estas experiencias que estábamos contando recién, ¿no? Cuando ocurren estos eventos en los cuales acontece una despersonalización, ¿no? No es la nada, ¿no? De repente aparecen todas estas pequeñas diferencias, ¿no? Que estaban cubiertas por las formas. Claro, y se diluye, lo que se diluye es la forma que las reconduce como a una unidad, ¿no? Pero Rousseau experimenta, ve esa sangre fluir, experimenta ese placer, escucha a los pajaritos cantar, ¿no? Todo de una manera simultánea y sin embargo totalmente diferenciada. Vos llamás despersonalización a esa separación. Sí, a la separación, a la disolución. No hay disolución, o sea, entre lo que ve y la persona, eso vos llamás despersonalización. Una experiencia no personal, no basada en yo. ¿Y cuál es la persona? La persona La que es está acá, Rousseau, la persona es Rousseau, la que después te cuenta, ¿Seguro? mira, yo tuve esta experiencia, ¿no? La despersonalización se retira. Claro. Queda lo otro. Se retira el Queda sujeto. lo otro que ve.
Claro. ¿Y cuál es la verdadera? La verdadera que... ¿Esta o esta? Las dos. Las dos. Y las dos. Porque la verdad es doble. Esa es la idea. La verdad es doble. Ahí es la otra. No es que la persona de Rousseau es falsa, ¿no? No, yo te Lo- estoy hablando de dos partes. Dos imágenes así. ¿Cómo es que la despersonalización? Bueno, hay dos instancias, Sí. hay dos percepciones de la existencia. Bueno, Sí. ¿cuál de las dos es la que...? Bueno, vos cuando me mirás, usás los dos ojos, ¿correcto? No sé. ¿Cuál de los dos ojos es la correcta? Esta. El verdadero. No, cuando vos mirás a mí, Esto, de acá te veo. está bien, pero ¿con cuál de los dos imágenes? De acá te- Tapate a la izquierda. Ah, Dale, tapate a la izquierda. no, está bien, No me pero me gusta. parecía... No, en La realidad verdad. no es una cuestión de verdad o falsedad o de que una sea más verdadera que otra. Lo que sí me parece que pasa es que una es más desatendida que la otra. O sea, no cualquiera estaría dispuesto a aceptarte que existe una experiencia sin yo, ¿no? Una experiencia sin sujeto. Saber que el fondo de la persona, el fondo sobre el que se construyen esas formas, es eso, es esa disolución, ese hormigueo de diferencias. Exacto. Pero dejá terminar con la ilustración, que no quiso jugar a mi juego. No se quiso tapar el ojo. ¿Quién quiere taparse un ojo para mí? No, yo me tapo el ojo. Ahí está, ahí tenemos un voluntario. Un voluntario. Pero te van a decir, no, pero olvídate, o sea, Soy alumno de él y me soy me van a intentar tapar los ojos. Bueno, entonces, ahora sos el yo, ¿correcto? Ese ojo es tu yo. Entonces vos me ves con un solo ojo, entonces me vas a ver, si te fijas, sin profundidad. El problema para ver la profundidad necesitamos los dos ojos. Entonces, cuando sacás la mano del ojo, que ahora te lo puedes sacar, ahora lo ves como el impersonal. Cuando tenés las dos visiones, tenés la visión completa de lo que pasa. Lo mismo pasa con esta idea. Es una analogía, ¿correcto? Se llama analogía. El yo y lo impersonal es lo que te permite dar la profundidad de las cosas. Cuando solo pensamos en el yo, andamos como tuertos por el mundo. Lo que está tratando de traer esta gente es que le sumas toda una dimensión que vos tenés tapada y te hace vivir la vida siempre como una cáscara. Que es una parte de la cosa experiencia, chata. pero no... Porque la experiencia no surge, porque la idea, además yo tenía que idea de que todo hay que llevar una identidad a una sola cosa. Por eso te resistías, ¿no? No, pero yo estoy mirando, yo estoy mirando. Entonces cuando uno dice eso, está todo el tiempo, y lo que Deleuze dice es que no, que todo lo que hay, todo lo que existe, surge de tensiones de cosas heterogéneas. Entre dos ojos es la más fácil, pero entre un yo y un impersonal es más compleja de pensar. Pero como podemos pensar eso, se abre la profundidad de la vida. En una de sus clases de Foucault, creo también, él dice algo así como, bueno, esto les va a servir si ustedes ya se viven como una multiplicidad Sí, en Spinoza hace dispersa. lo mismo. ¿No? Esto les va a servir si ustedes ya... ¿no? Si ustedes se se experimentan a sí mismos como una unidad coherente, continua, racional, bueno, tal vez no pueda hacer demasiado por ustedes, ¿no? Sí, pero si pero ustedes se sienten... Es un truco retórico, él dice Es todo retórico, eso, sí. pero no es que... No, porque claramente se trata de hacer a los que se sienten de esa manera y a llevar algo más. y a llevar a los confundidos, digamos, a darse cuenta que hay todo un mundo que no están viendo, o sea, porque Deleuze dice, bueno, si a vos no te interesa esto, puede ser otra cosa. Él lo dice en el momento en la clase. Te lo está diciendo Deleuze, el Vincent, o sea, como que nadie que está ahí está con mucha ganas y no, tenés razón, yo soy un racionalista tonto, me voy a la clase de al lado. Totalmente retórico. Pero me parece que ese es el objetivo. Pero después se puede discutir si en realidad hay que abandonar uno o el otro. Perdón, ¿puedo decir algo? Me acordé de lo que leíamos de Virginia Woolf en el segundo encuentro, que la cita también tiene totalmente que ver con esto, cuando el personaje se roda, Totalmente. le dice me falló la identidad, no podía ni cruzar un charco, y cuando se vuelve de esa disolución, al final dice lo único que me importa es la vida. O sea, vuelve de esa disolución rescatando la vida incluso, o sea, no cede a las cosas mortuorias, como la disolución del yo con la muerte, sino justamente esa experiencia personal, pero viviente también. Claro. Dice la vida, no mi vida. La vida. Claro, porque nos comunica, ¿no? Dejar de pensar como yo, así en primera persona, usualmente me parece
parece que con este planteo prepersonal nos comunica a todos. No sé. Sí, hay algo como de una comunidad que se arma a partir de esa idea. Sí. Uno está constantemente, bueno, en los ejemplos de Rousseau y de Montaigne, tengo que pegar un golpe para que Pero pase está eso. mareado No, todo claro, eso. digamos, Sí, pero saberse pero subyace eso como confundido que- por otros, sí, sí. saberse, ¿no? No primero. Son experiencias excepcionales. Bien, y entonces, bueno, pero la idea que yo decía, me parece, esta idea, volviendo a esta idea de lo que excede los límites del yo, de lo que rompe las categorías con las que estamos, nos recuerda al primer encuentro, ¿no? El fondo que sube a la superficie, ¿no? Esa es la idea de la estupidez, como facultad trascendental, donde el fondo sube a la superficie y se disuelven todas las formas a las que estamos acostumbrados. Pero a favor de una subida es una cuestión no de una identidad, sino de muchísimas diferencias. Sube ese fondo, es un momento inevitable, un momento terrible, un momento dramático. ¿Cuánto vamos a votar en otro? Hoy no. Podemos simplemente mencionar que la imagen que aparece acá es la portada de una novela de Michel Tournier, que era un amigo de Deleuze, gran amigo de su primera infancia, podríamos decir, adolescencia. Eran compinches. También escritor, él, más bien de ficción, que se murió este año, me parece, ¿no? El año pasado, hace muy poco. Y bueno, tiene esta novela que es muy linda, se llama Viernes o Los Limbos del Pacífico, y lo que él hace es una reescritura de Robinson Crusoe, ¿no? El tipo tiene un accidente en el barco, se pierde en la isla y todo el desarrollo de lo que va haciendo la experiencia de Robinson ahí es como una especie de... se va confundiendo con la isla, ¿no? Sí. Como que llega un momento de su experiencia en la que él no puede distinguir entre la isla y él, ¿no? Se va apropiando, digamos, de la isla desierta y bueno, llega un momento de indiscernibilidad entre la isla y él. Sí, y discute con esto de la posibilidad de que lo que se va a recrear en la isla es el mismo mundo burgués que estaba antes, como de eso de volver al origen como una reproducción así como medio tonta de lo que ya había. Es una crítica. Porque lo que le pasa es que la ausencia del otro le genera como todos estos problemas, porque me parece que para Deleuze, o sea, hay algo que él entiende como el otro y que es la estructura, que es una estructura del yo, de ese yo desarmado que está ahí, que viene a completarse con un otro. Entonces lo que pasa en la isla es qué le pasa cuando no hay un otro, cómo se compone con la isla, y después qué pasa cuando aparece ese otro y cuáles son las relaciones que Pero se ese otro no es otro yo. No, primero es la isla y Pero después... eso es lo fundamental, porque si el otro es otro yo, simplemente compone el mismo mundo que yo. No, claro. La figura esta de autrui, por eso usamos la palabra en francés, pedimos disculpas nuevamente, justamente tiene la idea de expresar un mundo posible que no es el mío, un mundo alternativo, que el otro expresa, pero que no es el mío. Es una estructura del pensamiento como tal, como decían de la estructura. Debería ser, no, uno puede No, caer. pero no del pensamiento. Me parece que es más cerrado Yo al por verbo. eso traía De la esto experiencia. Claro, con lo que hablaba la vez pasada estaba el tema del yo fisurado por el tiempo cuando se pensaba como pensando, y esa actividad le aparecía después, etc. Y ahora cuando aparece el concepto, está pensando en el individuo concreto, digamos, por decirlo de alguna manera, y entonces eso es interesante, como que sus individuaciones, su desenvolvimiento, no sucede si no hay el otro. O sea, el otro es el que contiene, digamos, las singularidades y El que hacemos, el que las va abriendo, el que va abriendo de esta banalidad. El que evita que todo se quede en lo llano de lo personal, no es el yo mismo consigo mismo, sino esas relaciones, o sea, esa estructura que, como decíamos, no tiene que ser otro yo, sino las distintas fuerzas que pueden componerse. Hay dos ejemplos que usa Deleuze, uno se lo toma de Sartre, que es el de, yo estoy,
me parece la mayoría de nosotros, no estamos tratando de hacer una caminata por la montaña y empezamos a perder aliento, estamos cansados, estamos a mitad de camino, no podemos más, tomamos agua, usamos Ventolin, todo lo que es eso, y en ese momento pasa uno, atlético, ¿no? Entonces se dice, bueno, esa es la expresión de un mundo posible, que no es el mío es el mundo de la fatiga, el cansancio y lo demás. Está el mundo posible donde hay gente que se cansa. Donde la montaña es un desafío divertido, claro, un objeto de disfrute. Y después la otra, que es la que usa más Deleuze, es la de... El mundo aterrador. Yo estoy hablando con vos, ¿no? Estamos charlando, ¿no? Estamos charlando con Sol, entonces estamos charlando y de pronto la cara de ella se transforma en el horror. Porque ella está viendo algo que yo no veo. Claro. Y es un mundo posible, terrorífico, que yo no sé qué es, porque no lo puedo ver. Y que solo existe en la expresión. Solo existe en la expresión de los... Famoso fuera de campo en cine. Fuera de campo, sí. Y bueno, Pero eso, bueno, antes no es algo claro. empírico, es todo trascendental. Pero al mismo tiempo, esto le digo, perdón, ¿querés decir vos lo de la preguntada de la entropía del otro? No, es Al mismo tiempo, este concepto es muy difícil que merecería ¿cómo se dice? Un encuentro entero, pero lo otro importante, habíamos hablado de la entropía, recuerden, del de todos vamos a morir, el mundo se va. ¿Con qué idea Deleuze contrapesa la idea de que todos vamos a morir? Con la idea de que en el mundo, en el medio mismo de lo empírico, del mundo de la experiencia, existen ciertas regiones que contrapesan la entropía, que la invierten, que así donde la energía se disipa, la aumentan, la potencia. Y lo interesante es que este otro es una de esas. Sí, yo por eso decía que lo que sería como de esa manera, sería lo que evita que todo quede en lo personal, en las formas que se arman. Porque lo personal, como vimos, estaba vinculado. Está vinculado Si recuerdan al principio, esta idea de lo personal, de lo que a mí me pasa, de mis contracciones, está vinculado con la flecha del tiempo, el sentido común, y lo que hace que y eso es lo que lleva a la disolución. Esto contraría el sentido común, hace el bucle del eterno retorno, de la tercera forma del tiempo. Nos abre a todo un nuevo campo de cosas que contraer, digamos. Claro. Tuerce la línea del tiempo. Y es interesante que sea algo que está en el otro, no es algo que yo pueda hacer. Yo no lo puedo dar, exactamente. El yo tiende a la disolución. Bueno, y después estaba la idea del amor que expresa mundos posibles, que es muy linda y eso es todo. No hay amor que no ¿te gusta el amor? No sé. ¿Estás romántica? No, la verdad que no, en realidad no. Pero bueno, habría que volver a leer en Si eso. algún televidente está interesado. Bueno, no, pero esa idea de lo implícito, de lo posible, que se va a desplegar, etc. ¿Y de qué se enamora uno solo? Del De los mundo desastres. No, pero eso por la parte monstruosa, pero también se enamora de todo ese mundo posible. Claro. Todo el Sí, mundo del mundo posible que abre el otro. Que después te El encuentras estar enamorado que- sabe muy bien. Por eso la regla es no explicarse demasiado y no explicar al otro demasiado. Para que no se quede. Claro. Y sí, mantenerlo como implícito. Bueno, eso no lo repusimos mucho, pero volvemos a la muerte, no estamos hablando de la Claro, muerte. bueno, no, habíamos hablado del tiempo. Sí, vamos a ver el amor, porque se trata del amor. Bueno, Habíamos hablado del tiempo y del acontecimiento y de esto que sucede a las espaldas y el eterno retorno, como todas ideas que estarían conectadas. Entonces, bueno, uno puede ¿ella decir, es tu hombre libre? este es mi hombre libre. Perdón. Pasamos muy rápido. Igual podés decir lo que Es que quieras. salió la otra diapositiva, estaba pensando en esa. La eliminamos. Sí, Lo la elimino. tenemos para que no pase esto, no caigamos en un pantano del que no podamos salir nunca más. Bueno, dale, perdón. No. Pero bueno, la idea entonces es que, ¿se acuerdan de la vez pasada que estuvieron, que hablamos de, Pablo reconstruyó esta idea de que yo es otro, porque en esta tercera dimensión del tiempo, tengo que meter un bocado que no metí antes, ¿no? Este instinto de muerte que relataba Sol, que describía ahí en la cita larga que vimos de Deleuze, ese instinto de muerte él lo identifica con la tercera síntesis del tiempo, ¿no? Que fue lo que vimos la vez pasada y que tenía que ver con esta
pura estructura del tiempo, liberada de las cosas que ocurrían en él, ¿no? La pura estructura de el antes, el acontecimiento y el después, que quebraba El tiempo fuera de sus bordes. el tiempo fuera de su bola, que quebraba la temporalidad lineal y la subjetividad, digamos, todo esto que veníamos criticando ya, la unidad. Bueno, ese instinto de muerte es la tercera síntesis del tiempo, ¿no? Entonces, hay una relación absolutamente absoluta del acontecimiento con la muerte. Del acontecimiento con la muerte, ¿no? Sí. Y cercana, indisoluble. ¿Qué? Por favor. No, por nada, el acontecimiento es uno de los conceptos lesianos de más radical de heideggeriano. Bueno, entonces, el acontecimiento, ¿no? Esta idea tan importante. La vez pasada lo habíamos asociado con el 2001, ¿se acuerdan? Era esta idea de que en ningún momento empírico ocurrió el 2001, ¿no? Pasaron un montón de sucesos, un montón de cosas distintas, articuladas más o menos en una cierta duración de tiempo, un mes, 2 meses, ¿sí? A lo cual nos referimos como el 2001, como el acontecimiento del 2001, que no estaba en ninguno de esos sucesos concretos y sin embargo estaba en todos, ¿no? Como los efectos. Los efectos que expresaban ese acontecimiento, pero el acontecimiento en sí mismo no se confundía con ninguno de ellos, ¿no? Entonces Deleuze dice esto en un libro que escribió al lado de Diferencia y Repetición, que es La lógica del sentido. Dice: cada acontecimiento es como la muerte, doble e impersonal en su doble, ¿sí? Justamente está hablando esto de la doble muerte de Blanchot, y dice, bueno, y viene hablando de otras cosas como de la guerra, de la herida, del desamor, de cosas muy tristes, ¿no? Y dice, bueno, nos preguntaremos por qué el acontecimiento tiene que tener todos estos caracteres de lo terrible, ¿no? De la tragedia, de la guerra, de la herida, de la muerte. Bueno, porque el acontecimiento es como la muerte, es doble, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estructura del acontecimiento. El acontecimiento tiene una estructura doble, que es esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Por un lado, el acontecimiento se encarna en un estado de cosas, o en múltiples estados de cosas, ¿sí? Que expresan ese acontecimiento de distintas maneras. Uno de los ojos. Uno de los ojos. Los saqueos. Distintas, pero hay muchas más expresiones, ¿no? Del acontecimiento. Desde el punto de vista de las cosas que lo expresan, ¿no? O sea, somos nosotros los que expresamos acontecimientos. El acontecimiento se individualiza, se encarna, ¿no? Toma carnadura, algo que no es concreto, que no es empírico, se vuelve empírico en lo que Deleuze llama la efectuación del acontecimiento, la encarnación del acontecimiento, que puede ocurrir de una multiplicidad de maneras. Ese es el terreno en el cual nos movemos en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, ¿sí? En el lugar donde construimos nuestra subjetividad, donde somos expresiones de acontecimientos, donde desarrollamos el carrete de la vida. Claro, el acontecimiento que estaría en el centro del carrete, tal vez, bueno, desarrollamos todo y no está, ¿no? Porque el acontecimiento no existe, no está en el mundo. Y además tiene esta particularidad, ¿no? De que se encarna en las cosas, pero de una manera trágica, ¿no? Quiebra mi subjetividad. Recuerden de Hamlet, ¿no? Le ocurría esto de que venía el fantasma, le imponía una tarea y él la pasaba mal, ¿no? Sus proyectos de vida, todo se veía trastocado, ¿no? El acontecimiento quiebra mi subjetividad, mi temporalidad, ¿no? Y resalto el mí porque es justamente la forma del yo lo que quebraba y reestructuraba de otra manera, ¿no? Porque eso marcaba un punto de quiebre, un antes y un después. Ese es un punto de vista sobre el acontecimiento. Ahora, hay otro punto de vista, que es el punto de vista del acontecimiento en sí mismo, ¿no? El acontecimiento, dice Deleuze, subsiste en sí mismo. Y en ese subsistir en sí mismo es impersonal, es preindividual, es neutro y es eterno o intempestivo, ¿no? Está fuera del tiempo, está fuera del tiempo. Pero pegándole el tiempo. Pegándole el tiempo, dándole forma y rompiéndolo, volviéndolo a romper, volviéndolo a estructurar, ¿no? De 1000 maneras distintas, generando miles de expresiones distintas, ¿no? Pero el acontecimiento mismo está en otro plano, en el plano de lo intempestivo, de lo que no se manifiesta directamente, ¿no? Sino que se expresa de una multiplicidad de maneras en la carne que somos.
Y Deleuze dice que este momento del acontecimiento es lo que corresponde al hombre libre. ¿Sí? La lógica del sentido habla mucho del hombre libre como el hombre que puede entrar en contacto con esta dimensión del acontecimiento, ¿sí? Que puede captar en lo que sucede lo que está fuera del tiempo, ¿sí? Puede captar que las cosas que ocurren, que se encarnan en la realidad empírica, manifiestan un más allá, digamos, que no se podría manifestar por fuera de ella, ¿no? No podríamos pensar en 2001 por fuera de todos los eventos que ocurrieron, ¿sí? No podemos pensar el drama de Hamlet sin las acciones concretas que tiene que realizar, ¿no? El ser. Pero Sin no el podemos mundo, quedarnos ahí también. pero no podemos quedarnos ahí, ¿sí? Son dos dimensiones que se necesitan mutuamente, ¿no? El acontecimiento, en cierto modo, desde afuera del mundo, se encarna en el mundo y le da una cierta estructura, ¿sí? Recuerden esta expresión, hombre libre, la usamos al principio con esta cita de Spinoza que decía que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, ¿no? Ahora, ¿cuál era esa muerte en la que no piensa el hombre libre? La mala, la primera, la fortuita, la de la trivialidad cotidiana, la de, bueno, te cayó una piedra en la cabeza, ¿qué vas a hacer? El hombre libre no anda por ahí pensando, ¿no? Que la muerte es eso, no estás pensando en la muerte, pero ¿por qué? No porque no piense en la muerte, sino porque sabe que la muerte no es eso. Exactamente. La muerte no es eso. La muerte es un acontecimiento, es quizás el acontecimiento, ¿no? Que no se puede realizar, decían ellos. Lo que no se puede realizar. Entonces, esta captación del acontecimiento en su estado puro, en su forma pura, en su forma, digamos, autónoma, neutra, ¿sí? Y a través de la cual estructura los sucesos que ocurren en el mundo empírico, tiene que ver con esta experiencia de despersonalización de la que hablábamos hace un rato. Ahora, no se trata de pasarnos del lado del acontecimiento, ¿no? de lo que no tiene relación con nosotros, de lo que está más allá y quedarnos ahí, ¿no? Lo que tiene que hacer el hombre libre es, desde el acontecimiento, caerle de vuelta. Exacto, así que te voy a pedir otro. Ah, esa flecha. Es una flecha en pie, es una flecha a pie esa. Quiero decir, esta flecha estaba mucho más linda en el otro formato de PowerPoint, y después lo copiamos a este formato y quedó una cosa medio vos trunca, decís que pero bueno. Microsoft para variar olvida las Me cosas. cago las flechitas. Pero bueno, se entiende, bueno, es una curvita, ¿no? Y Deleuze dice, bueno, el acontecimiento se efectúa, se escribe de una manera trágica, se escribe en nuestra carne, ¿no? Es la herida, es el corralito, qué sé yo. Se escribe en nuestra cotidianidad, la pobreza.